El Reportero Oculto, un espacio brutalmente realista para mentes con amplio criterio. Comenzamos. Bien, amigo, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo te encuentras, hermano? Mi querido hermano Lalongo Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, yo pues aquí echándole ganas a la vida como debe de ser, Claro. en estas vísperas de fin del mundo, guerra mundial, hermano. Cámara, pues mira, yo me quedé, justo ayer le decía yo a la gente que ya me tenía muy harto todo el tema de la guerra, la verdad, y digo, los comentarios de Donald Trump y todas las mamarrachadas que dijo y que los amenazó de una forma ya muy extraña. Entiendo que el tipo es negociante, ¿no? O sea, es un tipo que negocia, al menos, un empresario que seguro le ha servido eso en algunas de sus empresas, el tratar de intimidar, pero ya a nivel así internacional fue, la verdad, súper denesnable. Y luego no pasa nada, y como decía, bueno, no es que quiera que pase, pero vaya, es una sensación muy extraña. Y luego hoy, ya después de que hacen el disque acuerdo, el bombardeo hoy a la gente del Líbano, o sea, de verdad, no, ya estoy harto de eso. Ojalá que se detenga ya, hermano. Definitivamente Donald Trump es un manipulador de primera, pero Sí. el día de hoy no vamos a hablar de Donald Trump. Qué bueno. Sin embargo, sí vamos a hablar del fin de la humanidad. Eso es interesante. No sé si vaya a ser con una guerra propiamente o con los robots o no sé. Fíjate que no la necesitamos como tal. Y bueno, es que te voy a hablar el día de hoy, acerca de un experimento que se hizo hace pues unos años, para ser exactos en 1962. Okay. Se hizo un experimento y bueno, pues nada más y nada menos se le llamó el experimento 25. ¿Has escuchado hablar acerca del experimento 25 alguna vez? Mira, la verdad es que como siempre me anticipas algo de la información y yo me pongo a investigar. Eso es lo único que puedo decirte. Pero antes de hablar contigo y de leerlo, nunca había escuchado de esto. Entiendo que, como bien dices, es un experimento que se hizo, pues, obviamente con los ratoncitos y con una visión hacia la humanidad, pero pues sabemos que te da los datos de cómo podríamos acabar como seres humanos también, siendo aislados y con ciertas limitaciones. Pues acabaríamos uno contra otro en una guerra civil y quién sabe qué tantas cosas más horribles. Es muy posible. Pues mira, te voy a ser más exacto acerca de qué es el experimento 25, o bien, como le llamaba el científico que lo hizo, Universo 25. Era básicamente un lugar en donde nunca faltó la comida, había agua siempre limpia, donde no había depredadores, no había invierno, no había hambre, era literalmente un paraíso, pero pues con esta condición, ninguno de los participantes podían irse. Cabe mencionar que en estos participantes pues eran ratones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el investigador que construyó exactamente todo esto en los años 60, como te decía, lo llamó, sin ironía aparente, un universo perfecto. Y arrancó primero con 8 ratones, 4 parejas, todo controlado, y durante un tiempo el sistema funcionó tranquilo. La población creció verdaderamente rápido, se organizó y ocupó pues algunos espacios hasta que llegó un punto de quiebre. Lo que siguió pues simplemente se ha contado miles de veces en redes sociales, pero el día de hoy traigo para ti la realidad de lo que sí sucedió y separar el mito del verdadero dato en realidad. Okay. Lo que realmente se observó en el experimento 25, qué fue lo que realmente midió su autor, qué fue lo que realmente interpretó y qué objeciones han planteado pues algunos historiadores y críticos al respecto, porque si esto se usa como una metáfora, como bien lo decías hace rato, de nuestras ciudades, primero hay que entender cómo fue realmente el experimento y cómo fue la conducta animal dentro de un recinto artificial con reglas obviamente muy particulares, ¿no? Okay. Y es que otra de las cosas que vamos a estar haciendo dentro de estas colaboraciones y estos reportajes y demás análisis que vamos a estar haciendo en tu programa es develar algunos mitos que la gente pues
divulga en redes sociales de manera irresponsable y simplemente sube cosas y la gente simplemente le da a compartir y le da like y como que la gente no agarra la onda de que podría estar alterada la información. Claro. Pero bueno, el universo 25, hay un investigador que responde al nombre de John Calhoun. Y bueno, pues este investigador está asociado al National Institute Mental Health, que bueno, pues nada más y nada menos es uno de los institutos más importantes del mundo. En esa época la palabra superpoblación simplemente estaba pues vista como pues muy lejana, era una cosa muy loca. Al contrario, en esos momentos el mundo buscaba literalmente pues que las ciudades crecieran, que hubiera más densidad, que hubiera mayor imaginación pública, ¿no? No como ahora, que al contrario, estamos tratando de reducir que haya menos gente y que ya no haya más caos. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, Calhoun ya había ganado fama en 1962 con un artículo en el Scientific American en donde describía cómo, incluso con comida y refugio, el aumento de la densidad de las colonias de los roedores podía ir acompañado a lo que él llamó una patología social. ¿Qué es esto? Alteraciones profundas en el cuidado maternal y el cortejo y así como la convivencia. O sea, él, sin haber hecho el estudio, ya se había dado cuenta que si les resolvía el problema a los ratones y los ratones se sentían cómodos, empezaban a haber problemas en la manera de cómo se llevaban estos ratones. Bueno, en ese contexto, pues él planteaba una idea que casi manifestó toda la línea de investigación. Y es que si lo que te decía, ¿no? Si eliminas y minimizas un depredador o una enfermedad, lo que queda como fuerza limitante no es el hambre literalmente, sino el comportamiento de los animales entre sí. Y remata con una frase que lo volvió célebre: no habría escape de las consecuencias conductuales de la densidad creciente. Décadas más tarde, historiadores de la ciencia como Adam Branson explicaron por qué estos experimentos se escaparon de laboratorios y eran visualmente potentes y fáciles de convertir en una advertencia cultural, y el propio Calhoun utilizaba un lenguaje que invitaba a pensar que los ratones realmente tenían comportamientos humanos y viceversa, y eso multiplicó obviamente su impacto y también pues generó muchísimos malentendidos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que literalmente estamos pasando en estos momentos, la vida humana está pasando por un momento y un proceso en donde a pesar de que estamos al borde de una tercera guerra mundial, nunca fue tan fácil ser humano. Hasta en este momento, lo único que necesitas es tener, digamos, dinero en tu cuenta bancaria. Es la única complicación real, pero tampoco es tan difícil poder tener dinero en tu cuenta bancaria. Yo veía una entrevista que le hicieron a Elon Musk, que le preguntaban sobre la inteligencia artificial, sobre el desarrollo, la evolución de la inteligencia artificial, y él decía que para el 2030 aproximadamente ya no íbamos a tener ni siquiera que conducir nosotros, ni conducir ningún auto, todo sería automatizado. Y en ese sentido, pues también le preguntaban sobre estas teorías de que si los robots en algún momento se van a rebelar y etcétera. Y más allá de contestar que sí se van a rebelar o no, el punto va a ser que vamos a tener todo tan fácil que el problema va a ser qué es lo que vamos a dar nosotros al mundo, ¿me entiendes? Va a ser todo tan sencillo. Entiendo que eso es como un poco la idea que tenemos, ¿no? Pues para qué trabajar si todo va a ser gratuito, etcétera, me va a llegar ahí, tendré todo en mi cuenta, como bien dices, el dinero, los recursos, el gobierno me lo va a dar, pero ¿y luego qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a aportar? Claro, todavía está el arte por ahí, pero vaya, lo decía como un futuro pues no muy agradable o positivo del todo. Claro, por supuesto, y es que vamos a hacer esto por líneas de tiempo y hablemos de generaciones, ¿ok? Entonces tú eres una generación, tus hijos son una generación, tú eres otra generación, tus papás son otra generación, tus abuelos son otra generación. Vámonos a 2 generaciones antes de ti, que serían tus abuelos o mis abuelos, pensando que serían de la misma generación. Tus abuelos tenían que memorizar
infinidad de números telefónicos, literalmente los sabían en su cabeza. Exacto. Si tu abuelo, por ejemplo, manejaba en la ciudad y demás, sabía exactamente las direcciones, las calles, Sí. las avenidas, las vueltas, todo. Tenía un mapa, un GPS en su cabeza. Sí, la visión papá posiblemente, espacial, claro. Exacto, tu papá posiblemente todavía aprendió muchas cosas de estas, a pesar de que ya tenía un poquito de tecnología, definitivamente sabía los números de esta forma, tenía muchísima información en su cerebro. Hoy por hoy, tú todavía, que nuestra generación, que digamos que es la nuestra, que ya convivió con el celular, que ya, digamos que nuestra generación sí se olvidó de memorizar los números. Por ejemplo, no te sabes el número de tu mejor amigo, literalmente, no te lo sabes, porque lo confías a un celular. Y así de mucha gente, cosa que tu papá, tu mamá, tus abuelos la sabían perfectamente. Eso es solamente por poner un ejemplo arribita del iceberg y lo más tonto y rápido y práctico, ¿no? Exacto. Ahora, tus hijos, Lalo, y los hijos de tus hijos tendrán nada más y nada menos una ruptura total en el tema cognitivo. O sea, el cerebro de tus hijos y de los hijos de tus hijos será muchísimo más pequeño en ciertas cosas, ojo, porque en otras serán impresionantemente inteligentes, pero en otras son muchísimo más inteligentes tus abuelos que lo que son tus hijos o tus nietos. Y digo tus hijos, tus nietos, por no decir los míos y los de cualquiera. Insisto, hablemos nada más de generaciones, ¿no? Entonces, lo que plantea el universo 25 es la degradación de un sistema que literalmente va perdiendo todo, justamente como lo señalabas hace rato. Tiene todo, los factores ecológicos, en todos los marcos, los factores que incluyen el hambre, la enfermedad, la depredación, la migración, el salir del territorio, el fracasar, los ambientes peores, todo que realmente tienen los ratones reales y los humanos normales. Al tener todo solucionado desde una perspectiva y una percepción perfectamente cuidada, estos ratones simplemente se dejan de pensar, dejan de estresarse, y a final de cuentas la lección del mundo es: el error es lo que genera el crecimiento y la madurez. Pero si nunca tienes un error, porque nunca tuviste un estrés, porque nunca tuviste un problema, claro, ¿cómo podrías mejorar? Ese es el punto. Exacto. Creo que justo ahorita nos está comentando aquí Muad'Dib que él sí se sabe el número de su seguro social, la CURP, el RFC, el celular de su mamá, el de su esposa, el de la tarjeta bancaria, y dice, la verdad es que ya casi nadie le toma interés a estas cosas. Y estamos hablando de el principio de pues no sé si decir del fin, porque tampoco, ¿no? Pero sí el principio de algo que puede llegar a ser radical. La cultura del bienestar, que es lo que vamos a encontrar todos en los próximos años, porque literal es esto, ¿no? O sea, no tienes ni que investigar. Tú agarras tu teléfono y le preguntas a Meta AI, o le preguntas a Google o a la inteligencia, a ChatGPT, a quien tú quieras, que te dé el reportaje, que te dé el reporte, que te haga el ensayo, y está todo ahí. O sea, está todo contenido y sencillo a la mano, no tienes ni siquiera que esforzarte. Esto evidentemente va a generar, si no un retroceso, pues sí, otro tipo de humanos. Mira, todo esto que estamos hablando es una conclusión perfecta que está plasmada en todos estos libros de ciencia y medicina que te estábamos hablando hace rato. Uh-huh. Pero mira, vamos exactamente al montaje que hicieron en el universo 25 o en este experimento 25, que era un recinto cerrado. Y lo de cerrado es literal: 4 muros de 1,37 m de altura, formando un cuadrado perfecto, 2,57 metros por lado. La parte superior estaba diseñada para que los ratones no pudieran trepar y no pudieran escapar, y dentro del espacio estaba organizado por 16 celdas repetidas, exactamente idénticas una tras otra. En cada celda había un comedero, digamos un hopper, en el que podían acceder varios ratones a la vez, un sistema de botellas de agua,
que se rellenaba automáticamente cuando se acababa, y Calhoun estimaba que podían comer simultáneamente unos 25 ratones en el comedero y beber la cantidad de agua que quisieran, pues nada más y nada menos, hasta que él lo decidiera, ¿no? 4 botellas más o menos por celda. Bueno, también había estructuras tipo apartamentos con cajas de refugio y nidos. En total el recinto ofrecía 256 sitios de refugio. Calhoun calculaba que el refugio no sería un límite hasta que poblaciones superiores de 3.840, que ya lo habían medido, y aún en el pico sostiene que alrededor del 20% de los sitios del nido quedaban todavía sin ocupar. O sea, había chance para todos, ¿no? Este detalle es importante porque para Calhoun el colapso que vendrá no se explica por la falta bruta de comida o de nidos o de agua, sino por otras cosas. ¿Con cuántos animales empezó este experimento? Como te decía, eran 4 parejas, 8 ratones domésticos, muy tranquilo. Esto lo comenzó en 1968 y a los 48 días de edad de estos ratones, además, cada ratón había estado aislado 21 días para que pudiera entrar, pues digamos que como que pues libre de algunos bichos y de bacterias y demás, ¿no? Para que pudiera como aislarlo. Y él registraba que explicaba que estos animales se marcaron con códigos de color y que las ubicaciones dentro del recinto estaban codificadas y que el equipo realizaba realmente alrededor de 1 millón de observaciones correlacionando los movimientos de estos ratones, ¿no? Básicamente, esto fue lo que sucedió. El tema aquí es que para registrar que todas las camadas pues tuvieran interacción social y al mismo tiempo pues que reconociera los límites, por ejemplo, menciona que había pues censos o inspecciones, digamos, por así, pues para registrar todo esto, de repente desaparecían entre una observación y la siguiente, un intervalo, algún ratoncito por ahí como que para ver qué hacía daba nada, ¿no? Para ver qué hacían los ratoncitos y bueno, pues es un dato que suele pararse por alto, pero que es muy crucial porque pues quería simplemente saber qué era lo que estaba pasando. También responde a que el recinto se limpiaba tirando las heces, las camas sucias 6 semanas a 2 meses y que pues se esterilizaba en todo momento para que hubiera pues un buen entorno sano. Entonces prácticamente limpiaba todo de cualquier cosa. Si veía que algún ratoncito se enfermaba, lo quitaba y de inmediato para que todo mundo estuviera cuidado. Nadie podía adquirir ningún tipo de virus, nadie podía adquirir ningún tipo de enfermedad. Si había un pequeño brote, inmediatamente lo cortaba y entonces continuaba con su experimento con todos los que estaban, pues digamos, inmunes y completamente aislados. Calhoun divide la historia del universo 25 en 4 fases. La parte más importante que sería la fase A, que duró nada más 104 días, o sea, prácticamente nada, es considerada como pues esta parte donde te digo que son los 8 ratones fundadores, hasta que se ajustaron entre sí a un entorno y solo nacen las primeras camadas. Después viene la fase B, que es una explotación, literalmente, es una explosión inicial, ya que al ser ratones, pues les gusta mucho eso que también te gusta a ti de echar patrulla, pues obviamente empezaron a nacer las primeras camadas y pues de ahí la población crece de forma exponencial con un tiempo duplicado en tan solo 55 días y en este momento es cuando ya todo explota literalmente y pues entra la fase C, que es el estancamiento relativo. Él le llamó el crecimiento desacelerado bruscamente. El tiempo de duplicación pasa nada más y nada menos a 145 días y es un periodo donde empiezan a observarse de forma cada vez más clara las disrupciones conductuales que tienen estos ratones. Y ya empieza como una cosa muy, muy, muy compleja, porque estos ratones empiezan en la fase C a carecer de muchísimas cosas, Lalo. Por ejemplo, empezaron a desarrollar homosexualidad. La mayor cantidad de los ratones empezaron a desarrollar homosexualidad. Entonces ya no se atraían entre ellos con sus sexos opuestos, por lo tanto ya no nacían nuevos ratones. ¿Qué era lo que hacían?
empezaban a tener sexo por placer con ratones del mismo sexo. Ahora, también empezaron a tener problemas de jerarquía, en donde de repente había un ratón que tenía mucha más jerarquía que otra, y ese ratón empezaba a gobernar de alguna manera las zonas, y eventualmente estos ratones que llegaban a la jerarquía eran derrocados por otro que también buscaba la jerarquía y que tenía otro orden diferente a nivel, digamos, rato político, vamos a decirlo pues así. Pues es que ¿no? es un poco lo que, Entonces, ¿no? Lo que vivimos, y no me refiero a la parte de no la homosexualidad o esto, al final creo que pues, cada quien su orientación, pero sí es un tema parecido, el hecho de que a lo mejor el hecho de una abundancia material, tecnológica, pues no va a impedir la decadencia social en todo caso, ¿no? Porque ese es justo el punto de todo esto, la decadencia social, literal, en este caso pues son ratones, pero se empieza a terminar esta esencia de la vida de, pues, a lo mejor nacer, reproducir y morir, ¿no? Sino que ahora, pues, hay otro tipo de elemento ahí. Definitivamente, el detalle aquí, Lalo, es que la motivación de tener una familia, de hacer una madriguera, la motivación de salir a buscar comida y todo eso, definitivamente no la tenían, se empieza a perder, empiezan a perder como el sentido de la vida, del por qué existir. Pero lo tenían todo, entonces, o sea, a la vez lo tenían todo, ¿no? Digo. Lo tenían todo, pero entonces lo que sucede, entra ya la fase D, que es básicamente el death phase, que es la fase de la muerte. Oye, antes de la fase de la muerte, vámonos a una pausa, ¿qué te parece? Digo, claro que sí. La tenemos que hacer, y así ya lo dejamos así pendiente para regresar con esta fase, pues literal, la fase final del experimento, que pues hay que entender, hacer la alegoría, ¿no? De lo que puede llegar a ser el experimento visto o trasladado a la realidad humana. Pero bueno, regresando de la pausita, vamos a una pausita musical y también comercial y volvemos. Estás escuchando El Reportero Oculto, síguelo así en las redes sociales y ahorita volvemos en un momento. Seguimos con El Reportero Oculto. Yo ya estoy acá quemando algunas balas de todo lo que hay que platicar, amigo, pero pues sigamos con el punto. Nos quedamos ya en la cuarta fase de este experimento Universo 25. Si no me equivoco. Fase de la muerte, y aquí el dato es bien duro, es el aumento de la población que de la nada se detiene de manera abrupta. O sea, como te decía, ya el efecto de que los ratones empiezan a tener sexo entre ellos, que ya empiezan a ir en contra de la familia, empiezan a hacer ciertos golpes pues políticamente de Estado, o sea, se empieza literalmente a dividir el poder 1 con el poder 2 y se empiezan a pelear entre sí. Ya no sienten que la población es algo bueno, y bueno, pues obviamente también los poquitos que sí nacen, empezó a suceder algo bien raro, y es que los papás y las mamás los asesinaban. Esto es algo muy normal dentro de los animales, cuando los animales nacen con problemas, o sea, que uno tenga, por ejemplo, o alguna malformación, normalmente la mamá es quien asesina a su propio hijo para que no sufra en la vida. Sin embargo, estos bebés nacían perfectamente bien y los papás hacían este tipo de cosas. Algo muy, muy complicado. La última concepción literalmente se sitúa en el día 920 y literalmente fue el último ratón que nació. O sea, literal nada más la prueba duró unos 1000 días aproximadamente. Y bueno, el final es verdaderamente lento. Bien dicen por ahí, la vida real no hace buen cine, y bueno, pues básicamente no fue cinematográfico el final. Hubo nada más envejecimiento y caída, literalmente. El 22 de junio de 1972 quedaban nada más y nada menos 27 sobrevivientes. Esos 27 sobrevivientes, hermano, fueron el pie para poder volver a lanzar una nueva sesión de experimentos que venían del anterior, ¿ok? Entonces, si reducimos el universo 25 a una especie de imagen en una curva de subida, techo y caída, esa curva tiene puntos muy claros, como los que deja marcados pues la figura histórica. Primero, pues la fase A, que el número crece con rapidez.
la progresión aproximada llega hasta 620 ratoncitos que se duplicaron, y luego de los 620, que es un umbral alrededor pues de la población que deja de explotar, entra una desaceleración verdaderamente seria en un tramo entre 560 y 600 ratoncitos que se están reproduciendo, y luego ya superan ligeramente los nacimientos, y después entra el nacimiento que sobrevivió al más allá del destete después del día 600. No sé si ya los estoy enredando muchísimo con los números, pero básicamente es un subidón y un bajadón de números y de digamos de colonia joven, y una población que envejece sin reemplazo. Entonces, al momento de llegar ya sin reemplazo, simplemente llega una población que entra en una fase de envejecimiento que se deja morir. Ya no hace nada por su vida, ya no hace nada por cuidarse, ya no hace nada por estar mejor, ya no hacen ejercicio, ya no corren, ya no vienen, no regresan, no hacen nada. Finalmente, obviamente, como te lo dije, terminan sobreviviendo solamente 27, y un detalle metodológico que convive pues con todo lo que estamos diciendo, y que hay que decirlo literalmente en voz alta. En la figura se aclara que los puntos observados después del día 1000 quedaron por debajo de la proyección que se retiraron alrededor de los primeros estudios con los 150 ratones. Entonces, cabe mencionar que pues esto es un verdadero debacle espantoso, y hasta aquí los números del universo 25, que se volvió famoso por esta historia social, pues claro, queda pues verdaderamente pues ya sin polarizaciones, ¿no? Y el sistema, bueno, pues deja claro que pues la población simplemente, al no tener una motivación de vida y al no tener una forma de salir adelante como identidad, simplemente se van a ir a la debacle, ¿no? Exacto. Y es algo en lo que ya estamos metidos, mi querido Lalo. No, ¿y qué ha pasado con otras civilizaciones? O sea, ¿cómo te explicas que desaparecen los fenicios que vivían 2700 años antes de Cristo? Y que obviamente hay datos de el inicio, el desarrollo, como bien mencionas, esta curva de existencia o de tiempo en la que se inician, crecen, se desarrollan, llegan a un punto máximo y de pronto viene el declive. Se vuelven los más grandes, claro, se vuelven los más grandes, y al momento de tener pues el mayor poder, incluso económico, como por ejemplo son conquistados por alguien más. Exacto. Hablemos de imperios que fueron verdaderamente impresionantes, como el Imperio Romano, que era impresionantemente poderoso. Eventualmente también, ¿dónde está el Imperio Romano? No existe. No, claro. No hay rastro. Desapareció. ¿Dónde está el Imperio Azteca? ¿Dónde está el Imperio Inca? Todos son imperios que eventualmente ellos mismos, y ojo, muchas veces son imperios que ellos mismos se colapsaron entre ellos mismos. Claro. De hecho, hay un dato muy especial que en otro momento lo vamos a platicar, y es el misterio de Teotihuacán. Teotihuacán, estas pirámides tan famosas que están cerca del estado que están en el Estado de México y muy cerca de la Ciudad de México, sí, que es la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y una ciudad. La antigua Tenochtitlan. Algunas personas creen que es una ciudad azteca, pero eso es un error pleno. No es una ciudad azteca, fue ocupada por algunos mexicas, pero eso fue porque los mexicas, al momento de estar vagabundeando y estando de nómadas, se la encontraron abandonada. Y lo que ellos escribieron en algunos pues escritos códices, que dejaron, ¿no?, por ahí, códices, dijeron que habían encontrado vestigios de otra civilización. Se cree que pudieron haber sido los toltecas, incluso hay vestigios mayas en la zona que no llevaron los aztecas, que no llevaron los mexicas, y no se sabe si eran los toltecas o quiénes eran, pero se sabe que lo ocuparon dos civilizaciones anteriormente, y esto se sabe porque la pirámide del Sol está construida en la parte de abajo. Hay otra pirámide del Sol, digamos que era como una especie de matrushka de pirámides, y es que ellos hacían una pirámide chiquitita y luego hacían otra pirámide chiquitita y luego hacían otra pirámide más grande y otra más grande y otra más grande, hasta que eventualmente quedaba la pirámide más grande al final. Claro. El tema es que cada
cada vez que se hacía una nueva pirámide era significación de un nuevo gobierno o de un nuevo estatuto político. Esto quiere decir una posible nueva transformación política o una nueva civilización. Claro, y después llegó la moderna y digamos con los conquistadores, llamémoslo así, o los invasores o como lo quieran llamar, y se genera esta en la que vivimos ahora, ¿no? Un tiempo de modernidad y que seguramente nos va a llegar algún tiempo así también de declive, y quizás sea este futuro del que hablamos, en el que todo va a estar a la mano, todo va a estar tan listo y tan limpio y tan ahí que no sé si a lo mejor los robots sean la siguiente generación. Pues no lo sabemos. Es posible que sí, o sea, llegará un momento, y ya yo creo que ya lo estamos viviendo, en donde muchas personas que posiblemente te están escuchando en este momento ya se están preguntando realmente cuál es el sentido de la vida. Algo que tu abuelo posiblemente nunca se preguntó, posiblemente tu papá tampoco, porque estaban tan metidos en la realidad de esposo proveedor, de ir por los hijos, en el loop, estar haciendo que eran cuestionamientos que no se tenían. Pero el día de hoy tenemos todo tan a la mano y tan fácil. O sea, el día de hoy el entretenimiento es tan sencillo y tan gratuito que nunca antes ha sido así en la historia. Antes, la gente, me refiero a tu bisabuelo, por ejemplo, tu bisabuela, para entretenerse tenía que literalmente sacar tiempo, porque antes había que ayudar a la abuela a cocinar, a matar a los animales, a darles de comer, los preparaba, si querían tomar leche, pues había que ir a sacar la leche, y entonces eran días bien ocupados para esas personas. Sin embargo, para nosotros lo tenemos ya todo tan fácil y tan a la mano, que literalmente si quieres leche, lo único que tienes que hacer es ir a comprarla. Si tú quieres comer un pan, simplemente tienes que ir a comprarlo. Pero antes no era así, tenías que hacer tu propio pan. Entonces, la percepción de ocupación de mente y espacio y acción era totalmente diferente a la que estamos teniendo el día de hoy. Hoy por hoy tienes hambre, se te antoja una pizza y lo único que haces es picar un botón en tu celular. Sí, no, claro, o sea, tú ves los videitos, sobre todo los que somos de los 90s, generación ya 2, 3 antigua, veías o sea, hay unos videos ahí como medio nostálgicos donde te dicen, es que éramos una generación súper rifada porque jugábamos en la calle, no grabábamos ni le tomábamos fotos a la comida. O sea, bueno, yo todavía en la universidad, te estoy hablando del 2002, o sea, llevaba cámaras a los viajes y no traía un celular que tomaba fotos para todos lados. O sea, yo tenía que revelar. Yo sí llegué a tener que revelar. Entonces, claro, las cosas van haciéndose y facilitándose. Y además ya lo tienes todo realmente en una tableta, en un celular, en un dispositivo móvil. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí Carlos, no, bueno, yo quisiera tener un terreno así tan fácil como mis abuelos. Sí, o sea, entiendo que no todo. O sea, no es como generalizar ahorita la cuestión, ¿no? Tampoco... Tú sales ahorita y vas a la realidad y pues no, pues hay que seguirle trabajando y echándole ganas y te puedes clavar en el loop si tú quieres. Pero sí es vaya, es algo que puede ser tangible el futuro, en el futuro. Como bien dices, pues el entretenimiento ha cambiado. Antes grabábamos las canciones, te sentabas a grabar la canción de la radio. Ahorita ¿para qué si la tienes en una plataforma? Claro, es que el entretenimiento hoy por hoy es súper gratuito y eso también hace que la gente produzca menos, porque estamos tan expuestos al entretenimiento de una forma tan libre y hay tanto entretenimiento que nos distrae de muchas cosas. Y ahorita que decía tu radio escucha acerca de que era muy fácil para el abuelo comprar una casa, es verdad, para el abuelo tal vez comprar una casa le costaba 1 o 2 años de su sueldo comprar una casa grande, un terreno enorme. Para comprar una casa hoy por hoy con un sueldo real, por ejemplo, en Mérida, Yucatán, tendrías que trabajar 60 años para pagarte una casa. Sí, la neta, entonces, fácil. Fácil. Y es verdaderamente complejo, ¿no? Entonces, la mejor forma en la que los gobiernos y la gente que nos controla está haciendo que nosotros no sintamos esa injusticia es liberar la mayor cantidad de distracción en nuestras manos y en nuestros ojos, y es el celular.
este celular, este aparato tan impresionante que nos puede abrir la puerta a increíblemente conexiones, como ahora que me estoy conectando desde Canadá para estar allá con ustedes en México. Podríamos tener videollamadas si quisiéramos. Claro, también nos está haciendo un cortapisas tremendo, porque nos está distrayendo de las cosas verdaderamente importantes. Hoy por hoy hay gente que está enfrente de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de sus tíos, y que posiblemente no van a vivir más tiempo que una semana, y no lo saben, y están desperdiciando el tiempo por estar en la adictos pantalla al entretenimiento. Sí, es cierto, claro. La neta. Y les están dando lo más importante, que es el tiempo vital, pero nosotros sentimos que lo tenemos todo. Entonces, digamos, hablando ya en fase, nosotros estamos muy cerca de la fase final de este experimento. La sociedad del día de hoy se encuentra muy cerca de la fase final de la polución social, ¿no? Este exceso de interacción, este exceso de búsqueda de likes, exceso de todo. De la aprobación, sí, claro. Nos ha metido en una especie de espectro autista a todos. Y es que vamos a hacer un ejercicio rápido mental. Nos dice Carlos, así comienza un capítulo de Black Mirror. Es que sí, güey, o sea, neta, sí está por ahí. Pero esto no es Black Mirror, esto es realidad y esto es ciencia, y lo estamos sacando literalmente de data documentada. Ya les mandé por aquí algo ahí que me encontré en internet, ahí algo, a un par de los que nos están escribiendo, que de pronto pues sí hace falta el documento, ¿no? El documentarse, pero bueno. Claro, pero mira, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, Lalo. Hablando en temas evolutivos, el ser humano fue evolucionado en entornos verdaderamente hostiles, donde tenía que correr, tenía que saltar, tenía que ir, regresar, cazar, comer, incendiar, nadar, y tenía que hacer muchas cosas. Así es como se desarrolló el Homo sapiens que al día de hoy somos. Sin embargo, hoy por hoy somos un Homo sapiens enfermo y tremendamente autista, aunque no lo seamos. Y es que imagina el comportamiento. Y el cerebro le gusta el conformismo, o sea, le gusta estar estable, tranquilo. Tú lo pones en una situación de riesgo y te dice, ¿a qué vas, güey? O sea, ¿para qué te arriesgas? Quédate como estás. Y la verdad es que no significa que te tengas que aventar de un edificio, pero sí que le busques algo más. Y la verdad, como bien dices, pues no, ya lo tienes ahí en tu casa, ya lo tienes a la mano. Pues, ¿para qué salgo, güey? ¿Para qué interactúo con personas si estoy acá en el Roblox? O sea, lo digo por mis hijos, ¿no? Bueno. Sí, y digo, lo que digo acerca del tipo autista, de lo que estaba yo tratando de explicar, que va mucho con lo que estás diciendo tú, Lalo, es que imagínate todos los seres humanos que vamos por el mundo con un celular, ¿no? Uh-huh. La gente que está en una comida, en un restaurante, analiza a todas las personas que están con un celular en la mano. Ahora quítales el celular, pero se siguen comportando como si tuvieran el celular en la mano. O sea, solamente imagínalos si no tuvieran el celular. ¿Ok? Uh-huh. El cuerpo humano está generando, pues, una espalda encorvada, una posición extraña, una visión, pues, que estamos acostumbrados para ver de lejos. Ahora nuestra visión está centrada para ver pantallas. Hoy por hoy, la evolución del ser humano está más preocupada por ver pantallas y letras y videos que por ver el mundo. Simón. Ver si había algún animal que sea un riesgo, que si algún problema va a pasar. Entonces, esto está generando un cambio genético, exacto, un cambio evolutivo, verdaderamente perdido en lo que sería realmente lo que se necesita para estar existiendo en esto. Y por eso es que yo te puedo decir abiertamente que somos tremendamente inútiles ya para estar existiendo en esta realidad. Entonces, de verdad yo creo, y te lo digo en buena onda, que estamos muy cerca del cierre final, y me atrevo a decirlo, de que estamos como a 3 o 4 generaciones máximo de que el ser humano termine como especie, o al menos, si no es el ser humano como tal, sí, porque eso tal vez está muy loco. Una civilización, esta civilización moderna. La civilización moderna, tal cual como la conocemos, está a punto de terminar. Y eso te lo puedo firmar
ante notario público de que tal vez no me voy a equivocar. El problema Sí, es que no voy a llegar a ese punto. No, pero te digo que, bueno, yo la verdad sigo flipando con la entrevista de Elon Musk, que son güeyes que tienen una visión, que traen otra cosa, que son tan millonarios, tan poderosos, que han creado la inteligencia artificial, nos la han puesto tan a la mano, la tenemos aquí, que, o sea, la verdad es que todo puede cambiar. Ahora dice Arletita, que nos está escuchando, que la boca se te haga chicharrón, pero creo que un poco de lo que está, de la reflexión de todo esto es, tienes a tus padres enfrente y tienes un celular, platica mejor con tus padres. Si tienes la oportunidad de abrazarlos, de estar ahí, de verlos a los ojos, o puedes ir a la playa, puedes ver un árbol, puedes analizar una planta, un insecto, ve al museo, o sea, haz otra cosa, maldita sea, disfruta la realidad afuera, porque nos están encerrando incluso, neta, o sea, te lo digo porque yo tengo un hijo de 12 años que prefiere estar todo el día en su recámara, en su cuarto y viendo el teléfono, que a veces salir, ¿no? Como nosotros salíamos. Claro. Ahora ya he visto los memes de broma de te voy a castigar dejándote afuera de la casa, a ver qué haces, güey, porque neta, o sea, es increíble. Totalmente, y es justamente lo que le está pasando a tu hijo, es lo que estoy diciendo ya desde hace rato, y es el cambio literalmente ya de la evolución. O sea, tu hijo, digamos, ya es un hijo evolucionado con nuevos conceptos, en donde literalmente la distracción de tus hijos ya está enfocada en una pantalla, y la de mis sobrinos también, y la de mucha gente que ya tiene la edad de ellos, o más chiquitos, ya está su percepción en una pantalla, ya no está detrás de un balón, ya no está detrás del juego con los amigos, en la hipersocialización que teníamos antes, ahora está en una conducta meramente autista. Claro. Y vuelvo a lo mismo, quítale las pantallas a tus hijos o a los jóvenes, y el comportamiento es un comportamiento autista. Sí, entonces, sí, se quedan así como fríos, como de what the fuck. Exacto, o sea, se quedan como, no quiero estar aquí, no quiero convivir con ustedes. Te lo juro, es increíble. Bloquean, se cierran en sí mismos, y ese es el problema que está teniendo en estos momentos. Por eso mismo te digo que ya, o sea, ya se ha visto en países que están desde hace muchos años metidos en este tren, como Japón, que hoy por hoy el 90% de los jóvenes japoneses no tienen sexo entre sí. Hay muchísimo sexo virtual, hay muchísimo sexo con juguetes sexuales, incluso lo podría calificar como degenerado, pero no quiero ser tan agresivo en mi palabra. Lo que sí está pasando es que no tienen sexo con personas reales ya en Japón, el 90% de los jóvenes. No quiero saber qué va a pasar en México y en países que somos un poquito más cachondones, pero sí creo que puede afectar muchísimo, porque tú a los 12 años, Lalo, no te conocí a los 12, pero tú a los 12 estoy casi seguro que ya te gustaban las chiquitotas, claro. Ya ibas, cotoneabas, ibas, les hacías ahí como el comentario, ibas detrás ahí de la pompa. Ya dabas, ¿no?, el tallarín a la hora de la formación, claro. O sea, claro, era otra cuestión. Por supuesto. Y es algo que posiblemente tus hijos y bueno, mis sobrinos y mucha gente de esa edad tal vez sí lo haga, pero lo haga en muy poca cantidad. Y ahora, el problema no es eso, claro, sino que los hijos de esos hijos ya no lo van a hacer. Ahora nosotros todavía tenemos robots, ¿sí? Vendrán robots sexuales, los cuales podrán hacer lo que tú quieras, la podrás hacer como tú quieras, físicamente, o sea, elegirás la cara que tú quieras, todo te costará muy poquito dinero, y habrá gente que se enamorará de robots con inteligencia artificial. Ya hay gente, ya he visto algunos una en Japón que justo se enamoró de la inteligencia artificial o del personaje de inteligencia artificial, o sea, están pasando esas cuestiones. Ahora, me dice Arletita, es que mi sobrino todavía juega con juguetes, tiene 8 años, está bien, de hecho justo ese es el punto, cuando están así de pequeños no les sueltes la pantalla, no se la des luego, claro. Espérate a que tenga por lo menos 13, 14 años para poderle dar un celular. Algunos padres como yo y como muchos que me están escuchando, pues nos hemos equivocado porque lo que quieres es tranquilizar al niño y pues ahora ahí está la pantalla. Y entonces ya les compraste el iPad o la tablet y entonces ya tienen ahí pues obviamente la hiperconectividad, ya saben, ya utilizan el ChatGPT. Entonces no es que esté mal, al contrario, pero, o sea, es parte de nuestra realidad, pero pues si puedes llevarlos al fútbol, si puedes llevarlos a la natación, si puedes llevarlos a socializar,
sería lo mejor, ¿eh? Al campo, a acampar, o sea, a la playa, ¿sabes? Ese es el punto. Definitivo. Es justo lo como que... para detener un poco. Para cambiarle, pues sí, para cambiarle, porque honestamente sí está muy grave, y esto, pues mucho más allá de que sea algo súper alarmante, y bueno, si vamos a usar el universo 25 como una advertencia, vamos a hacerlo con honestidad, veámoslo como un documento, y vamos a hacer una antesala real de lo que sí sucedió y lo que no, y demás. Y si podemos cambiar algo todavía, porque estamos a tiempo de cambiar, al menos para que nuestros descendientes puedan ser diferentes a los otros, que serán la masía, ¿no? Totalmente. Serían, por supuesto. Que tomen otras decisiones. Pues, amigo, gracias por semejante tema, buenísimo. Muad'Dib, como dice, pues sí, 0 pantallas, más estímulos naturales. Nosotros, igual como adultos, sabemos manejar la tecnología para nosotros y queremos que los niños también la sepan utilizar, pero hay que poner límites y tratar de que salgan del hueco, ¿eh? Créeme, yo me llevo esa tarea, porque sí, mi hijo, el de 12, tiene que salir de ese lugar. O sea, hago lo que sea, de pronto lo llevas lo inscribes acá, lo inscribes allá, porque se necesita que socialicen, que jueguen, y luego pues nada más se quedan de ver en Roblox en la noche, pero bueno, de todas maneras, el esfuerzo hay que hacerlo, tratar de romper esa bola de nieve. Muy bien. Definitivamente, pero pues estás enfrente de lo que está de moda, y eso es un problema, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era joven, que tenía la edad de tu hijo, que yo tenía la edad de tu hijo, lo que estaba de moda cuando yo era niño era ser futbolista. Y entonces todo el mundo anhelábamos con salir a jugar fútbol, y nos daban las 10, 12 de la noche y queríamos seguir en la calle jugando fútbol, y nuestros papás salían por nosotros casi que con la chancla en la mano para meternos a la casa a dormir, ¿no? Claro. Pero era lo que estaba de moda, y era lo que hacíamos todos porque estaba de moda. Entonces también ahí el tema es la moda, y bueno, estoy tratando de hacer esta entrega el día de hoy en tu programa para si alguien puede escuchar lo que estamos diciendo a tiempo y educar a sus hijos de manera correcta, para evitar justamente que esto sea un tema pues mucho más difícil, pues qué mejor, ¿no? Claro, totalmente, ese es el punto de la reflexión de este tema. Gracias, te mando un abrazo enorme hasta Canadá, que tengas una noche agradable, sabes que te queremos, que te quiero, y que obviamente pues espero que